Hola, buenas tardes. Bienvenidos una vez más a Foro Juntos con CIEUCAP, una iniciativa en alianza con Fundación BBVA Provincial y la Dirección de Egresados UCAP. Esta es una iniciativa que se celebra todos los miércoles a las 4 de la tarde desde el 2020, el año de la pandemia. Estos foros son grabados y son alojados en nuestro canal de YouTube en Egresados UCAP, y desde este año 2025 todos los foros están siendo alojados en la cuenta UCAP VE. Allá pueden encontrar las grabaciones de todos los foros con todos nuestros invitados y los temas que hemos abordado hasta el día de hoy. Nos acompaña a Marie Cash. Ella es directora de Aurea Global. Es una empresa B especializada, una consultora especializada en sostenibilidad, tecnología social, cultura y comunicaciones. Y hoy nos acompaña con su ponencia Ruta Sostenible y sus principales desafíos. Bienvenida, Marí. Muchas gracias, Paola, y gracias por el centro para darme este espacio y conversar con ustedes sobre la ruta sostenible y sus desafíos, ¿no? Que, por cierto, siendo yo economista y administrador de profesión, les cuento que esto va a ser no un mensaje romántico de sostenibilidad, sino un mensaje más sesgado hacia el lado económico, de gestión, de prácticas empresariales, ¿no? Le agradezco a aquellas personas que están del otro lado del charco en Europa por la hora y poder conectarse aquí. Y tengo algunas otras personas que también ven el chat que no es la primera vez que coincidimos, entonces les agradezco el espacio también y la atención. Entonces, bueno, vámonos allá, ¿no? Yo dividí esta presentación en seis como microbloques, no tiene muchas diapositivas y que me gustaría también que fuera que levantaran sus preguntas, interrogantes, cualquier duda durante la exposición, ¿no? Entonces yo tengo como algunos hitos de la sostenibilidad. ¿Y qué es sostenibilidad? ¿Por qué? Porque siendo el tema el principal desafío de la sostenibilidad, no, siendo el tema los desafíos de la sostenibilidad, el principal desafío que hay es la falta de conocimiento y la confusión conceptual. Entonces la gente no sabe qué es sostenibilidad, confunde conceptos y por lo tanto llegar ahí a poder aplicarla de forma coherente, consistente y con éxito es muy difícil, ¿no? Como tercer punto, tengo como unas dos macrovías para construir la sostenibilidad y cómo se integran hoy el día, que es un proceso evolutivo también y que va enlazado con los hitos que veremos al principio. Y después, cuáles son los principales desafíos que son comunes para todo el mundo, para América Latina y sobre todo en Venezuela, dado nuestro contexto socioeconómico, se ven como que exacerbados, como que tienen signos de exclamación mucho más grandes, mucho más graves. Y después tenemos estándares e instrumentos donde pueden o pueden no, ayudan y guían en este proceso de sostenibilidad o de construcción de sostenibilidad y su aplicación real en las empresas en Venezuela, ¿no? Entonces, este es el recorrido que vamos a hacer y que comenzamos con los hitos. Y estos hitos a mí me gusta presentarlos porque es la forma de ver de que la sostenibilidad no es una moda, no es algo que nació ayer, no es algo actual, sino es un proceso evolutivo. Pongo algunos hitos porque estos no son todos los hitos de la sostenibilidad. Hay muchos hechos históricos, acontecimientos, firmas de acuerdos o tratados que han sucedido en el transcurso del tiempo que contribuyen ahora a lo que se llama sostenibilidad. Y permítanme aquí aclarar que yo lo que estoy hablando es sostenibilidad empresarial en las empresas, ¿no? Y que eso siendo el Centro de Innovación y Emprendimiento, bueno, les compete a ustedes, emprendedores que quieren formar empresa o a toda persona que está relacionada con ello, ¿no? Si ustedes se fijan, el primer hito que yo pongo en esta lámina es la Carta de las Naciones Unidas y está en 1945, pero este no es el primer hecho relacionado con sostenibilidad. Tenemos hechos que datan a la época medieval e inclusive antes de la llegada en Colombia en América. Por ejemplo, en la época medieval hay registros en Suiza donde se permitía X número de vacas por finca para que no destruyeran el suelo y el suelo mantuviera nutrientes que le permitieran a esas vacas durante el tiempo seguir alimentándose y por lo tanto proporcionar carne y leche
para las familias, ¿no? En Alemania se dio algo similar con los bosques para que las personas que vivían ahí no perdieran la madera por una tala indiscriminada. Y mucho antes en América tenemos, bueno, lo que quizás algunos de ustedes conocen, que son estas siembras de los incas o de los mayas, de los aztecas por terraza, donde iban rotando los cultivos, que era de hecha de forma muy inteligente y que ahora estamos volviendo a escuchar en estas épocas con todo lo que es reforestación de bosques, que ya es un concepto que pasó de moda, por cierto, y lo que se habla ahora es de regeneración, ¿no? O agricultura regenerativa. Entonces, sí vemos en ese transcurso del tiempo, a partir del 45, que es lo que yo tengo aquí en esta diapositiva, yo resalté algunas cositas como un marrón más oscuro. Entonces tenemos los derechos humanos y quiero que vayan pensando por qué esto está relacionado con sostenibilidad y sostenibilidad empresarial. Tenemos los derechos humanos, tenemos en el 72 con la Cumbre de la Tierra sustentabilidad, pasando por directrices de producción al consumidor, por ejemplo, erradicación del hambre. Tenemos en el 87 la Carta de la Tierra, que lleva el apellido de la primera ministra de Noruega, donde se define, no se define sostenibilidad, sino desarrollo sostenible, que es de donde se deriva el concepto de sostenibilidad. Tenemos aquí, por ejemplo, un estándar que quizás muchos conocen, que es el ISO 14000, que salió publicado en el 96, que está relacionado con el medio ambiente. Y así podemos continuar a lo largo del tiempo, ¿no? Con otro estándar muy importante para todo lo que es los conceptos, que es el GRI, que es Global Reporting Initiative, que es una iniciativa que surge, se consolida a través de la fusión de otros institutos y posee unos estándares para solo estudiar y reportar, porque ahí es cuando la gente escucha GRI es el reporte, la sostenibilidad, ¿no? Y eso aparece en 1997, ¿no? Tenemos 2 años después de la OCDE, los principios de gobierno corporativo, y allí es otro concepto importante que es la gobernanza, porque escuchamos gobernanza en varias partes de lo que se habla de sostenibilidad, como son los criterios ESG del 2004, donde la G corresponde a esa gobernanza o el gobierno corporativo, ¿no? Siendo gobernanza, que es un concepto que también quizás hay que aclarar en este momento, es la forma en que, viéndolo bien sencillo, un grupo de personas se organizan para saber quién dirige, cuáles son las reglas, cómo se toman las decisiones, cómo se obtiene el dinero, si eso se hace transparente o no se hace transparente, qué pasa en tal situación. Es decir, son como las reglas del juego. Y eso pasa en el día a día de cada uno de nosotros. Por ejemplo, si decidimos ir a la playa o tenemos un partido de fútbol, o eso también pasa en las empresas. En algunas pasa mucho más formales y está mucho más estructurado, en otras empresas pasa más informal y eso conlleva algunos problemas futuros. Si nos vamos a nivel empresarial, esa gobernanza parte de cómo se fusiona, cómo es el comité de dirección en caso de que haya para las grandes, y si son pequeñas o emprendedores, como quizás las del público, es decir, quién es el emprendedor, si tiene un socio o no tiene un socio, cómo toman las decisiones, lo tienen por escrito o no, qué sucede si esto pasa, cuáles son nuestras políticas, nuestros procedimientos, etcétera, ¿no? De ahí nos vamos con otro término muy usado o muy escuchado, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible del 2015, que ustedes deben conocer bien, que son 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, y aquí va una pincelada poco romántica que les voy a decir que no se van a alcanzar, algunos de ustedes ya lo habrán escuchado, tenían como límite 2030, ya vemos que hay unos que son 2050, pero 3 años después de haberse hecho o publicado los objetivos, es decir, en el 2018 se demostró científicamente que ni siquiera en 100 años los íbamos a alcanzar. Entonces hay que estar consciente de eso y hay que empezar a buscar otras formas en las cuales trabajar sin tener presente que existen, que tienen un buen motivo de ser y que ellos también están interrelacionados, ¿no? Pero ese no es el objetivo de esta charla, sino lo mío es los desafíos de la sostenibilidad. Continuamos ya hacia esta década del siglo, donde tenemos, y aquí también quiero resaltar, las NIF S1, S2 son bastante nuevas, salieron publicadas en el 23,
NIF es por sus siglas en español y FRS por sus siglas en inglés. Son las normas contables o estándares internacionales financieros que adoptan todas las empresas para poder reportar sus estados financieros, ¿no? Lo interesante aquí es que con estas dos normas, no son las únicas normas NIF, hay muchísimas normas NIF, pero con estas dos incorporan la sostenibilidad en la declaración o la incorporan de forma transversal en lo que es las finanzas de la empresa. Entonces ya no es algo que habla la gente romántica o el de comunicaciones o el encargado de sostenibilidad, si ya se tiene que plasmar en la contabilidad y en las finanzas de las empresas con números. Por supuesto que estas normas tienen no son obligatorias en todos los países, muchos países ya la han adoptado y tienen un periodo como de transición para poder adoptarlas dentro de la empresa. En Venezuela todavía ni es obligatorio ni se ha adoptado formalmente, ¿no? Tenemos aquí dos normas europeas importantes para el año 24 relacionadas con Europa y una en el 25 que es la Omnibus, donde estas dos normas del 24 las lanzan para atrás. Bueno, las lanzan para atrás, no, las postergan un año, por decirlo de otra forma, ¿no? Entonces, bueno, hemos visto que sostenibilidad no es un concepto solo de, bueno, no es moda, que es el primer mensaje que yo tenía, sino que es un concepto que involucra otros aspectos, que es gobernanza, es finanza, por supuesto es medio ambiente, es otras cosas, ¿no? Porque hay una concepción y una visión equivocada de que sostenibilidad solo es abrazar árboles, y eso no es sostenibilidad. Entonces ustedes o los que están aquí que son emprendedores o que guían a emprendedores, o que están relacionados con emprendedores, tienen que entender que ese es el primer desafío, que sostenibilidad no es solo medio ambiente. Yo tengo amigos que me dicen, ¿te metiste a hippie? No, no me metí a hippie. Esto no es medio ambiente, esto es gestión empresarial. Y es una gestión que tiene que ser transversal. Entonces, eso es lo primero. Si nos vamos a de donde viene el concepto de sostenibilidad, viene de desarrollo sostenible, que quiere decir satisfacer las necesidades actuales sin comprometer la, la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras, ¿no? Entonces, es decir, no agotemos los recursos, seamos conscientes y todo eso. Si lo vemos mucho más aterrizado, sostenibilidad para un emprendedor es que no quiebre, que tenga éxito con su empresa. Para una empresa grande es lo mismo, la empresa tiene que perdurar en el tiempo, tiene que ser sostenible. Pero con el concepto moderno, más actual y con toda esta evolución que hemos visto, ese perdurar en el tiempo tiene que ser equilibrado, porque hay otros conceptos que entran, otras teorías, otras investigaciones, otras filosofías que entran en este concepto de sostenibilidad que demuestran que tiene que ser, aparte de un equilibrio con éxito económico, porque aquí no es ONG ni fundación, es empresa, tiene que tener éxito económico. Ese equilibrio también tiene que evitar el impacto económico y social y si es posible que ese impacto sea positivo o que sea en muchos casos regenerativo, porque quizás ya se destruyó el entorno o el ambiente donde esa empresa está, ¿no? Entonces, aquí quiero resaltar dos conceptos que se unen o que están asociados con la sostenibilidad. Por un lado, es triple impacto, que quizás lo han escuchado, es un concepto reciente, no es muy nuevo, pero sí es reciente, que es el impacto económico, social y medioambiental que tiene que lograr la empresa. Es decir, la empresa tiene que ser rentable, que es el impacto económico positivo, primero, y luego generar impacto positivo en su entorno ambiental y social. Una cosa importante aquí es tener presente que primero, yo soy de la visión, siendo economista, que la empresa tiene que estar muy robusta y bien, no como paso prerequisito para empezar a generar el bien hacia afuera, sino que es la forma más sólida de garantizar que eso sea exitoso, ¿no? Y cuando se habla de social, muchas empresas piensan que es social es hacia afuera, es decir, hacia las comunidades, hacia los colegios que están cerca, hacia las familias. El primer
factor social que la empresa tiene que velar es por sus trabajadores. Y eso está ligado con los hitos de sostenibilidad y los derechos humanos y aquellos derechos económicos y sociales. Es decir, no todo está integrado, perdón. Todo tiene que estar bien atado. Por otro lado, tenemos los criterios ESG o ASG, depende si es español o inglés, que es económico, social y de gobernanza, ¿no? Entonces, si vemos entre triple impacto y los criterios ESG, tenemos dos aspectos comunes, el ambiental y el social. Entonces, hay una confusión conceptual o en torno a la sostenibilidad, y es, si una empresa tiene los criterios ESG, ¿es sostenible? Bueno, les cuento que no. Es decir, los criterios ESG son buenas intenciones, pero eso no quiere decir que la empresa sea sostenible en el tiempo. Es decir, un criterio ESG tiene una buena intención, no es válido para todas las empresas, no es igual para cada empresa, igual que la sostenibilidad, pero eso no garantiza después que la empresa sea sostenible. Les voy a poner un ejemplo, que por cierto está de moda. Las emisiones de gases de efecto invernadero o la huella de carbono. Entonces, todas las empresas ahorita quieren trabajar la huella de carbono, ¿no? Lo que es un error porque muchas de ellas no tienen un gran impacto en huella de carbono, sino en otras áreas. Pero bueno, es loable que lo hagan, ¿no? Si nosotros tenemos una empresa de carbón, productora de carbón, y se pone como objetivo muy bonito reducir la huella de carbono en 5 años, ¿eso lo va a hacer sostenible? No, por dos razones. Financieramente va a tener que invertir mucho para que el carbón no emita gases de efecto invernadero. Y segundo, para no emitir tiene que cerrar. Espero yo haberme explicado con este ejemplo. Entonces, si vemos que con todos los hitos que expliqué, todos los criterios, triple impacto, lo que viene, de dónde viene el concepto de sostenibilidad y los criterios ESG, tenemos que entender que sostenibilidad es un concepto que es transversal, multidimensional, que es sistémico, que es un equilibrio y que no es lo mismo para todas las empresas. Por eso es que definirla de forma estándar y universal es difícil. Porque, por ejemplo, un banco en Berlín, ya que tenemos personas que están en Berlín para ser sostenible, no necesita lo mismo que un banco en Caracas. Una empresa productora en Yaracuy, para ser sostenible, no requiere, por su contexto, sus condiciones o el sector, lo mismo que una empresa en Bangalore, en la India. Entonces, el concepto de sostenibilidad, por supuesto que es tener el éxito económico, impacto positivo social y ambiental sin comprometer las generaciones futuras, pero depende del contexto, el sector y sobre todo de la propia empresa. Lo que definitivamente es que no es abrazar árboles. Entonces aquí, y ojo, sí tenemos emprendedores en la conferencia, ¿no? Aquí tenemos, bueno, en el foro. Aquí tenemos unos punticos. Sostenibilidad también tiene que ver con derechos humanos, con las leyes, con las normas contables. Por ejemplo, es decir, no es que voy a ganar solo dinero, sino que tengo que respetar a mis trabajadores, cumplir con las leyes laborales, pagar mis impuestos, no contaminar el medio ambiente, tener una comunicación ética hacia afuera, no engañar al consumidor, que mis trabajadores tengan eh, las medidas de higiene y seguridad industrial para evitar incidentes y accidentes, si soy, por ejemplo, productor, que se respeten los derechos económicos, que se hagan inversiones responsables, que se hagan compras responsables, porque no es solo la empresa, sino también toda la cadena de valor. Son mis clientes, que es la cadena de valor aguas abajo, o son mis proveedores, que es aguas arriba, ¿no? Por supuesto que es gobernanza, toma decisiones. Entonces, cuando uno ve todos estos aspectos y muchos más, porque no son los únicos, que se engloban dentro de lo que la gente cree que es abrazar arbolitos, que soy sostenible y que soy verde, y vemos que no es así, hay que tenerlo presente para poder integrar
en la estrategia a largo plazo de las micro, pequeñas, medianas, grandes empresas, todo esto, y para eso es muy importante la toma de decisiones que se deriva de la gobernanza. Ahora, espero yo haberme explicado. Si los demás confundidos que al principio me levantan la pregunta y los aclaro, ¿no? Hay dos Tenemos grandes. una consulta por aquí, Sí, dime. o unos comentarios. Bueno, no quería interrumpirte, Mm, mm. pero cuando estabas hablando de los hitos, Fabio le pregunta si considera que la crisis del petróleo de 1972 al 73 también como un hito histórico de la sostenibilidad. ¿En qué tendría Fabio que aclararme? Porque si es en el sentido oferta-demanda del petróleo, si es. Ujú, Ajá. exacto. Bueno, vamos a esperar que nos responda allí Fabio, que ya nos Ok. acaba de escuchar. Y tenemos un comentario reciente de María Emilia, Sí. que nos comenta, ¿no sería una paradoja que actualmente existiendo programas y normas para la sostenibilidad, la industria de la moda rápida tenga tanto auge? Yo creo que es yo creo que, pues sí, bueno, la cosa es que también es el sistema, ¿no? Porque una cosa, ahí vamos más profundo en la conversación, que yo pensé llevarlos hasta allá, pero dije, bueno, quizás no debamos, ¿no? Sostenibilidad es todo lo que yo les comenté, que si lo vemos en otras palabras es la buena gestión empresarial, ¿no? Lo que pasa es que ahora se llama sostenibilidad, vamos a decirlo así, ¿no? Que es buena gestión empresarial más un impacto positivo o un impacto, o no impacto, o impacto positivo preferiblemente hacia el entorno, en lo social o en lo ambiental. ¿Qué pasa? Sostenibilidad es una solución, es decir, no es un cambio de sistema. El problema es el sistema económico que tenemos hoy. El problema es que la forma de producir desde la revolución industrial tiene eh, unos parámetros, unos modelos, unas tendencias, unas variables que es muy difícil de quebrar. Entonces, por ejemplo, si hablamos de la moda rápida, que es un horror lo que pasa, y tenemos evidencia, por ejemplo, en el desierto de Atacama, que está hecho un desastre de desechos de ropa, nueva inclusive. Claro, eso se debería inclusive frenar. Se están violando leyes, se están rompiendo estándares internacionales, pero es muy difícil jugar con aquello de la oferta y de la demanda, donde tenemos el chip mental que tenemos que comprar más barato porque es mejor y todo esto, sin ver las consecuencias o de lo que estamos haciendo como consumidores, por ejemplo. Eso no es una compra responsable. Y mucha gente prefiere, por ejemplo, con situaciones económicas no tan favorables, poder comprar tres franelas a $5 que comprar una franela que le va a durar 20 años, pero que le cuesta $25 y nada más va a tener una, ¿no? Entonces ahí empieza un juego de otras variables que no son solo las leyes, parámetros, valores, sino todo el sistema que viene del capitalismo, por decirlo más rápido. Gracias, esas son las consultas que tenemos hasta ahora. Ok. Si no les quedó claro, que me avisen, ¿no? Que me digan. Ok, entonces tenemos dos. Y Paola, si surge otra pregunta mientras estoy hablando, interrúmpeme con toda confianza, ¿no? Tenemos otras dos macrovías para la creación de la sostenibilidad, que es la creación de valor y la declaración de valor, ¿no? Que esta creación o construcción de valor es la integración de todas las prácticas que vimos o las buenas prácticas empresariales relacionadas con qué, con los temas que vimos antes. Eso es lo que busca, que si la empresa hace las cosas correctas, tiene mejora continua, implementa estándares internacionales, las buenas prácticas también, busca la excelencia, va creando, bueno, genera impacto positivo, va creando valor para sus accionistas, va creando valor para la propia empresa, va creando valor para la sociedad. Y por otro lado tenemos ese valor que crea, que construye, se tiene que declarar, pero se tiene que declarar con transparencia. Y ahí es lo que vienen los reportes, por ejemplo, de sostenibilidad. Ahí es donde ustedes ven que en redes sociales que hay una iniciativa de responsabilidad social empresarial. Pero ojo, esa iniciativa de responsabilidad social empresarial no puede ser de filantropía, tiene que ser real. Tiene que ser que ese valor que se crea se comunica, que lo que pasa
en el más del 90% es que se comunica algo que no se ha creado y que no es cierto. Que eso es una de las críticas grandes a las empresas en América Latina, ¿no? Ahora, esta creación de valor dentro de la empresa y su declaración pública, ¿cómo se integran hoy en día con lo que es los stakeholders? Y esto es otro concepto importante que deben tener claro, que son los stakeholders. Son todos los grupos de interés de cualquier empresa, de cualquier persona también, o país o gobierno. Entonces, para un emprendedor, ¿quiénes son los stakeholders? Por supuesto que son sus clientes, son sus proveedores, las leyes municipales, las instituciones tributarias o de impuestos, son cómo hace su distribución de su producto, quién invierte. Es decir, son todas las personas que de una u otra forma se relacionan con la empresa. Y estas personas o estos grupos de interés, comunidades también, tienen que ser tomados dentro de las decisiones de la empresa. Y este concepto de capitalismo de stakeholders viene del Foro Económico Mundial. Bueno, no viene. em, lo declara finalmente el Foro Económico Mundial porque lleva más de 50 años de desarrollo y está basado en cuatro pilares. Entonces ahí nos vamos a un concepto, los conceptos anteriores. Está basado en ESG, que era ambiental, social y gobernanza, y triple impacto, que era económico, social y ambiental. Entonces el capitalismo de stakeholder tiene cuatro pilares, que es el ambiental y el social, que eran comunes en los anteriores, y la gobernanza y el económico. Entonces, este concepto que está acuñado o lo cierra definitivamente el Foro Económico Mundial y algunos autores que se estudian en Stanford, que se declaran en Davos con el grupo de los 7, con el grupo de los 20, es decir, los grandes capitales mundiales lo aceptan y están de acuerdo, tiene 21 indicadores que sería bueno que revisaran y se extienden a 34. Para efectos de empresas pequeñas o emprendedores, que es el caso de ustedes, y entendiendo que la empresa debe construir valor, debe crear valor en función de todos estos stakeholders, tenemos un cambio que está comenzando a suceder en el modelo de la empresa, porque tradicionalmente la empresa creaba valor para su dueño o para sus accionistas. Ahora tiene que crear valor para todos sus grupos de interés, incluyendo todo lo social y todo lo medioambiental. Entonces, si nos vamos a los innovadores que están en el Centro de Innovación y Emprendimiento de la Católica, tenemos que tener en cuenta que innovación no son solo altas tecnologías o tecnologías especializadas, que sí lo son, pero también hay innovaciones relacionadas con las empresas en nuevos modelos, nuevas formas de hacer las cosas, de relacionarse con el entorno, de crear nuevos productos, en vista de toda esta evolución que vimos anteriormente y lo que se considera personas relacionadas. Una cosa importante es que ahora se percibe que la rentabilidad no es el fin, sino es el medio, que la toma de decisiones no se hace en función nada más del dueño o del accionista y para buscar dinero, sino en función de todos los relacionados con la empresa. Y una cosa importante ahora es que no es la prioridad el capital financiero o económico, sino hay otros capitales que también son importantes, como todos los intangibles, que es la capital de conocimiento, el capital o la reputación, el valor de la marca. Entonces, si nos vamos a un ejemplo de una empresa conocida del sector bebidas y alimentos, que presente en Venezuela, tenemos a Nestlé. Entonces, ¿cuál es el valor más preciado de Nestlé? A pesar de que tiene cientos de edificios, flotas de equipos, líneas de producción, 280.000 empleados a nivel mundial, camiones, tecnologías, etcétera. El capital más preciado para Nestlé es intangible y es su marca, es el nido con los dos pajaritos adentro. ¿No? Eso es lo que vale más dinero para la empresa. Entonces, tienen que empezar a evaluar todas esas nuevas variables e irlas procesando y digiriendo e incorporando en la medida de lo posible en todos los emprendimientos o ideas o aportes en los lugares de trabajo en los cuales ustedes están desempeñándose, ¿no? Entonces, tenemos
Ahora sí entramos. Los desafíos. No sé, Paola, si hay aquí alguna duda, porque veo que han aumentado los Sí, chats. sí, Ajá. tenemos un comentario respecto a la pregunta de Fabio. Nos completa que en aquel entonces los países árabes de la OPEP utilizaron el petróleo como arma política. Después de la crisis surge la idea de la libertad energética, lo cual sería políticas de energías alternativas o sostenibles. Entonces la pregunta inicial era si la crisis era un hito, crisis petrolera, él mismo tiene la respuesta. Sí, allí al final Sí, ahí no, está. no, al final no Gracias. nos responde. Buenísimo. También tenemos un comentario de Víctor Manrique, nos dice, el sistema responde al consumidor. Un ejemplo son las nuevas generaciones que están más enfocadas en la ropa reciclada, por ejemplo, una Sí, industria en auge en la actualidad. Muestra que el sí, consumidor con sus decisiones puede impulsar el cambio del sistema. Y sí. esto viene de la mano con los cambios generacionales. Sí. Estoy de acuerdo, Totalmente, Víctor. Y totalmente. para mí es completamente de acuerdo. Y para mí es un choque ver cómo en las empresas con las cuales he trabajado, por supuesto, y en las cuales me relaciono, es decir, son los jóvenes los que entienden esto muy fácil. Es decir, es el joven el que dice, no quiero esto porque esto contamina o no estoy de acuerdo con esto por X razón. Y la mayoría de las personas, no se puede decir todas, o les es más difícil ese cambio de paradigma. Tenemos otro comentario para finalizar de Mari Mesa, nos dice. El consumidor puede cambiar las tendencias del mercado, para ello debe estar formado. Las prendas muy económicas tienen un costo elevado social y ambiental. Esa comprensión cambia los patrones de consumo. Sí, pero entonces ahí lo que hay que hacer es decir, como en muchos aspectos de la vida, la educación juega un papel importante, ¿no? Entonces, si nos vamos a sostenibilidad, yo creo que la educación en estos temas tiene que venir desde el preescolar. Es decir, no vamos a esperar que los del preescolar crezcan y ocupen lugares directivos en las empresas para que esto se solucione, pero hay que hacerlo en paralelo. Hay que hacer una labor de difusión en diferentes áreas, a diferentes niveles, que permita que la gente entienda todos estos temas, ya sea contaminación ambiental, ya sea explotación laboral, ya sea esclavitud moderna, porque eso también sucede, y que al mismo tiempo, y yo que no soy experta en educación, en los niveles más bajos, preescolares y todo esto, empiecen a aprender todo esto para que cambie mucho más rápido, ¿no? Y yo creo que este espacio es un espacio que donde la Católica y el centro contribuyen en ese proceso educativo y de difusión de estos temas, ¿no? Y no solo sostenibilidad, muchos otros también. Totalmente. Entonces, vamos con los desafíos, ¿no? Tenemos la falta de conocimiento y confusión conceptual, que fue por ahí por donde empecé para que por lo menos algunos dos conceptos, tres conceptos los tengan claros. Si no los tuvieron claros, no les quedó claro, me lo digan. O si les quedó por lo menos la espinita de investigar un poco más, ¿no? Hay otro desafío principal, o otro desafío para la sostenibilidad, que creo no les tengo que explicar mucho, es común para toda América Latina, pero en Venezuela está como amplificada, es la palabra correcta, que es el contexto país y el contexto por sector, ¿no? Con todas sus variables, características, altos y bajos, incertidumbres, etcétera, ¿no? Eso es un desafío, porque no solo entender todo lo que la empresa tiene que hacer para una buena gestión, sino que no es el manual que me vas a vender de una buena gestión, sino cómo yo lo aplico y lo tropicalizo en este entorno donde yo me desenvuelvo, ¿no? Y ahí hay que ser malabarista. Hay un proceso riguroso, y eso se ve en todos los niveles de las empresas grandes es muy frecuente y en las medianas también, de análisis, evaluación, diagnóstico, cuantificación, medición, cálculo en números de monetarios, de todo lo que son los impactos, los riesgos y las grandes olvidadas que son las oportunidades. Cuando se dice, aquí quiero que presten atención porque esto es una confusión que uno escucha hasta en las grandes conferencias con tarima y un público maravilloso, ¿no?
Se habla de impacto y de riesgo como que si fuera lo mismo. Impacto es lo que genera la empresa hacia afuera. Entonces hablamos de impactos sociales, impactos ambientales. Por lo general son negativos, pero también hay impactos positivos. Riesgo es lo que viene del entorno hacia la empresa. Oportunidades va del entorno hacia la empresa. También pueden ser positivos los riesgos, perdón, las oportunidades o negativos los riesgos, ¿no? Entonces, cada empresa tiene que tener una matriz que evalúe, que cuantifique, que identifique primero pactos, riesgos y oportunidades, y eso se debe validar con los grupos de interés, con los stakeholders que vimos antes y con algunos expertos en los sectores para saber si no nos equivocamos en ese proceso. Tenemos otro aspecto importante de la empresa que es un gran desafío para ser exitosos desde el punto de vista sostenible o poder implementar exitosamente una estrategia de sostenibilidad, que es la cultura organizacional. La cultura de una empresa, eso ya va a medianas y grandes y muy grandes o multinacionales, porque las chiquitas es más fácil porque somos pocos, ¿no? Sin embargo, no se puede dejar de tomar en consideración. La cultura organizacional va a permitir que esa empresa adopte, que cada colaborador que pertenece a esa empresa o cada trabajador que pertenece a esa empresa adopte todo lo que está relacionado con sostenibilidad y le permita a esa organización o esa empresa caminar mucho más rápido y que esa estrategia tenga éxito. Porque si no, va a haber un choque permanente de lo que quizás el dueño, el comité de dirección o el emprendedor quiere hacer y el resto de las personas del equipo o toda la organización piensa que no se debe hacer, no me parece, si yo lo he hecho siempre así, porque debo cambiar, etcétera, ¿no? Entonces, para que una estrategia de sostenibilidad u orientada a la sostenibilidad permee y se introduzca en el ADN de cada uno de los individuos que colaboran ahí, es importante todo un proceso de análisis y cambio o reajuste o modificación de la cultura organizacional. Otro desafío que tienen las empresas es la gobernanza débil, que lo mencioné previamente. Son muy pocas las empresas que tienen la gobernanza bien definida. Cuando uno ve los estándares internacionales, da risa porque es muy difícil que se llegue a un entorno como el de Venezuela o uno que conoce las empresas, no se cumple ni siquiera el 10%, pero hacerlo como debe ser garantiza o reduce, mejor dicho, el fracaso en una estrategia de sostenibilidad. Por ejemplo, las empresas deberían tener unos documentos claves que muy pocas veces tienen y yo los invito a que ustedes revisen las páginas web de las empresas venezolanas. Por ejemplo, las empresas deberían publicar cuál es el código de ética, cuál es el código del proveedor, cuál es el código de conflicto de interés, por ejemplo, que son documentos claves de una empresa que se derivan de una gobernanza sólida, ¿no? Y a todas estas vamos con todo lo que son políticas de calidad, de compra, de contratación, de no, de inclusión, de desarrollo profesional, todo eso forma aquí, ¿no? Entonces, no tener toda esa estructura que suena a veces muy tediosa porque tiene que ser escrita y en algunos casos debería ser publicada, da el marco como sólido para que la estrategia, por supuesto tiene que estar alineado con la estrategia de sostenibilidad, da el marco sólido para que soporte todas las decisiones o sus desviaciones, porque también hay desviaciones, de lograr los objetivos propuestos a largo plazo, ¿no? Otro error que vemos antes, pero que está completamente ligado, es la estrategia central. No sirve que se haga una estrategia de sostenibilidad a corto, mediano o largo plazo si no se incorpora en todo lo que es la estrategia corporativa. Puede ser chiquita, porque esto es estrategia corporativa, suena multinacional, pero si yo quiero llegar como emprendedora a vender mi ropa, no sé, de reciclada o de segunda mano en tal sitio, de aquí a 5 años quiero esto, 10 años, 15 años, pero yo en esos objetivos a largo plazo
con todos los componentes que eso lleva relacionado, no incorporo lo de sostenibilidad, no se tiene éxito, ¿no? Otro aspecto muy importante que es un desafío en América Latina y en Venezuela es la comunicación. Todo este proceso que les he compartido debe ser comunicado de forma transparente, ética y responsable, tanto internamente en la empresa como hacia afuera. No es lo mismo, por ejemplo, aquí les traigo un ejemplo que no es mío, no es mío, es de Antonio Vives, que trabajó por casi 20 años en el Banco Interamericano de Desarrollo, donde Antonio Vives dice, bueno, si uno dice, reporta en los estados financieros y publica datos financieros equivocados, ¿cómo se llama? Mundialmente, eso se llama fraude. Y si yo digo algo en cuanto a sostenibilidad equivocado, ¿cómo se llama? Greenwashing, pero se debería llamar fraude. Entonces esa comunicación tiene que ser ética, tiene que ser basada en hechos reales, tiene que ser transparente. Estás muteada. Se me cayó el internet. Tranquila. Bueno, sucede. Ok, nos hemos quedado aquí, ¿verdad? Sí. Y creo que estaba con finalizando comunicación. Entonces no es lo, ajá, les decía, las empresas por cultura, por las razones que se comunican lo positivo. Yo los invito también a que hagan el ejercicio en internet y busquen cuántas empresas reportan sostenibilidad en Venezuela como en sus páginas web. Son muy pocas. Claro, el reporte en sostenibilidad no tiene que ser necesariamente el reporte como de varias páginas, todo esto. También pueden ser unos indicadores. También puede ser un dashboard. Es que depende también del tamaño de la empresa, ¿no? Pero la mayoría, no puedo decir que todos, porque yo no hice el análisis completo, no me atrevo a decir que todos, pero la mayoría lo que publica es lo positivo que hace. Si nos vamos a los estándares internacionales, resulta que no, que eso no cumple con los principios, porque hay un principio que es balance y transparencia, ¿no? Hay un principio que es balance y otro transparencia. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Publicar ambas, porque hay que ser honesto, hay que ser transparente, hay que ser ético. Entonces, yo hago esto bien y yo hago esto mal. Entonces, yo hago esto mal, sí, pero es que ya yo lo identifiqué, que lo hago mal. Y aquí están mis acciones para solucionarlo. Y eso es mucho más sensato. Y eso es mucho más transparente. Va a ser mucho más creíble por todos los que están relacionados, ya sean inversores, consumidores, clientes, etcétera, ¿no? Entonces ahí hay un proceso que tiene que ser como de más eh, rigurosidad y seriedad en muchas cosas, ¿no? Otra cosa es, y es un desafío, que no hay el conocimiento no solo de los conceptos y de los estándares, que es otro problema, sino también un conocimiento técnico. Muchas pequeñas y medianas, pequeñas y medianas empresas no tienen el conocimiento técnico para poder aplicar o poder alcanzar algunos objetivos que están relacionados con estrategias de sostenibilidad. Por ejemplo, si una empresa se propone eliminar sus efectos de gases invernadero, el carbono, bueno, ¿quién en la empresa cuenta con el conocimiento de saber cuáles son? Primero, cómo se calcula. Segundo, cómo se mide, si es alcance uno, 2 o 3. Después, ¿qué implica todo eso? ¿Cuál es la capacidad de alcanzarlo? ¿Cuáles son los filtros que debo poner? ¿Cuáles son las acciones que debo hacer? Ese conocimiento técnico no se encuentra. Entonces, es función también y está relacionado con la educación de cada uno de nosotros irnos preparando y profundizando en las áreas que nos interesen y que contribuyan con todo esto, ¿no? Y es también labor de
las personas que orientan en ese proceso, reforzar esos conocimientos si los tienen o si no, de buscar cómo poder complementarlo y hacerlo, ¿no? No sé si hay una pregunta hasta acá, Paola. Tenemos un comentario de Freddy Ujú, eh, que nos comenta, ya no se trata de cómo se satisface la necesidad del cliente y se genera dinero. ujú. Debemos sumar valor agregando al entorno social, medioambiental, en nuestros tiempos y en de las próximas generaciones. Sí, claro, completamente de acuerdo, Fe. Pero lo primero que también entonces hay que hacer es organizar la empresa adentro, ¿no? Porque yo veo muchos pequeños, y yo los entiendo, porque por ejemplo, pequeñas empresas de, no sé, tres, cuatro personas, microempresarios, que dicen, bueno, yo tengo esta acción de sembrar esta plaza con arbolitos. Pues sí, eso es bonito, yo lo aplaudo. ¿Tú pagas impuestos? No. Ah. ¿Tú tienes empleados? No, pero es que yo veo 10 personas contigo, son contratados. No, 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 es que yo le pago $5 al día. Ah, bueno, y los derechos de esa persona. Eso no es sostenible, eso en algún momento se van, ¿entiendes? Entonces, claro que sí hay que generar impacto social y ambiental y por supuesto que no solo la satisfacción o el objetivo es el cliente final, hay que crear valor, pero también hay que ver cómo lo estamos manejando internamente. Entonces, vamos, que creo que nos quedan 10 minutos, ¿no? Esto es toda una maraña y algunos estarán así como que rascándose la cabeza demasiada información y yo pensando que iban a hablar de, no sé, medio ambiente, porque es sostenibilidad, ¿no? No se estresen. Hay reglas, hay buenas prácticas, hay estándares internacionales para todo esto. Tenemos estándares para lo que es creación de valor, que es el más difícil. No solo con los estándares se logra, pero ayudan a guiarse, ayudan a pensar, ¿será que es por aquí? Esto se debe tropicalizar, se debe adaptar a nuestro contexto. Por ejemplo, para creación de valor están las ISO, están los indicadores del Foro Económico Mundial, está lo del GRI, está lo del CDP, que es la del carbón, las TCFD. Hay un montón de siglas que es una sopa de letras en cuanto a estándares para creación de valor. Y ahí está la habilidad de los directivos, los gerentes, los emprendedores, de si yo estoy pensando esto, ¿será que hay algo? Déjame buscarlo para no pensarlo desde cero y no inventar la rueda. Por ejemplo, para la evidencia y trazabilidad en procesos, documentos y todo esto, tenemos uno que quizás es el más conocido en Venezuela, que son las ISO. Y en las normas ISO tenemos normas ISO para responsabilidad social, para gobernanza, para gestión del medio ambiente, para calidad. Entonces no hay que pensarlo de cero. Déjame ver si la ISO me dice algo que yo pueda mejorar en mi empresa. Hay unas ISO que son obligatorias, otras no. Hay unas ISO para certificarse, otras no. Pero bueno, no cuesta nada revisar la información que nos ayude a entender todos estos procesos, ¿no? Y en cuanto a la declaración de valor, bueno, el más conocido es el GRI como tal, que es la del reporte, pero el reporte de GRI es un reporte de 300, 400 páginas que solo yo considero que es válido para medianas, grandes y multinacionales, dependiendo de la mediana donde se vea, ¿no? De qué tamaño tenga. Pero para empresas más pequeñas tenemos estándares de reportes voluntarios como los europeos que acaban de salir, o es cuestión de ingeniárselas y ver, bueno, yo hago un dashboard con 5 o 6 indicadores, pongo mis acciones positivas, dónde no estoy tan bien, cuáles son mis medidas correctivas que no encaminan, y ahí, bueno, yo tengo mi forma de hacerlo, ¿no? Entonces está en la habilidad, el conocimiento y la rigurosidad y profundidad que cada quien le quiera dar para hacer o por ayudarse con estos estándares internacionales. Hay una herramienta, no, un instrumento que recopila, y no me voy a extender mucho en esto en aras del tiempo, que recopila los estándares internacionales y no puedo dejar de mencionarlo en este espacio porque ya estoy involucrada, porque estoy involucrada con ello, que es la evaluación de impacto de BILAB o lo que es Sistema B, como se conoce en América Latina. Esto es una herramienta online gratuita que permite la autoevaluación de las empresas que lo deseen hacer de forma gratuita. Y lo interesante es que esta herramienta por más de 20 años ha compilado estándares internacionales, pero acaba de ser actualizada y es mucho más robusta, donde se nutre de mucho más estándares y es mucho más exigente. Pero ahí está la forma de entender quizás, sin tener que certificarse, si no se quiere dar ese siguiente paso, de cómo poder o identificar las áreas de mejora, ¿no?
Unos punticos sin profundizar mucho en la herramienta de evaluación de impacto es que entre las obligatoriedades que tiene ahora tenemos la doble materialidad, que es como yo plasmo lo material, lo inmaterial, o la sostenibilidad de los números financieros, y los reportes, que antes no era, ¿no? Y tiene unas 7 áreas de acción que van desde derechos humanos, justicia climática, equidad, todo esto que hemos conversado y que vimos en los hitos, ahora también los incorpora de forma estructurada distinta que antes y mucho más rigurosa, ¿no? Entonces, si están interesados en conocer más de esto, bueno, con todo gusto me pueden contactar y se los puedo profundizar, ¿no? Entonces, como conclusión, y en vista de que nos quedan unos minuticos, ¿qué tenemos acá? Primero, no hay una ruta para la sostenibilidad, no hay solo una ruta. Depende de cómo lo aborde la empresa, si es por gestión, si es por práctica, si es desde el punto de vista medioambiental, si es por gobernanza, si es gestión de riesgo, innovación social, lo que sea, siempre y cuando esté alineado con la estrategia y genere valor. Eso es lo importante, ¿no? ¿Hay desafíos? Sí, hay muchos desafíos. Ya vimos que el primero es de conocimiento, ¿no? Son muy diversos, son muy complejos. En Venezuela están amplificados, si lo quieren ver así, pero también es un mar de oportunidades para no ser tan pesimistas. Son multidimensionales, pero también tienen formas para ayudarse con esos desafíos, que hay estándares, hay personas con conocimiento, hay otras prácticas, pueden buscar ejemplos internacionales, mundiales, lo que sea, ¿no? Desafíos comunes: cómo se integra la sostenibilidad en el modelo de negocio. Y cuando digo modelo de negocio es propósito, visión, misión, valores de la empresa. Lo que les mencioné antes de medir los impactos, riesgos y oportunidades de forma rigurosa, la cultura organizacional y la comunicación ética y transparente, ¿no? Entonces aquí rapidito les digo, no sirve de nada ver en las redes sociales o en la página web que hicimos una jornada de limpieza de playa si no le pagamos a los trabajadores el salario justo. No sirve de nada hacer una jornada de siembra de arbolitos si nuestros trabajadores no se pueden ir de vacaciones, que es un derecho laboral. O de, no sé, cualquier otra cosa, donar a un ancianato cobijas, si por ejemplo estamos contaminando un río. Eso no es coherente y eso en algún momento se va a caer, ¿no? Hay un ejemplo bien interesante que no es de aquí, que está relacionado con moda, que veo que hay alguien que está en el sector, que es el grupo Kering. El grupo Kering es uno de los grupos más grandes a nivel mundial en estos temas de moda. Agrupa a Gucci, Balenciaga, Yves Saint Laurent y como 12 o 13 marcas conocidas también. El grupo Kering dijo: sí generamos impacto y lo vamos a cuantificar. Y analizaron toda la cadena de valor e identificaron en el 2023 que los impactos negativos son por 549 millones de euros y lo metieron en sus estados financieros. Y dijimos: sí, somos un desastre. Es decir, si alguien de la moda que nos está apuntando, sí, lo reconocemos. Y como lo reconocemos y lo cuantificamos, ahora tenemos estas acciones con estos objetivos y estos plazos. Y estamos trabajando en ello. Eso es más sensato que voltearse para el otro lado y decir: no, nosotros somos perfectos. Y ahí se lo dejo como ejemplo. No sé si alguien tiene una pregunta. Ese ejemplo está muy, muy bueno e interesante porque es una firma que aglomera demasiadas marcas Ujú. y creo que es eso de la coherencia y de la transparencia de las empresas, ¿no? Y también que como seres humanos, como individuos, nos vamos haciendo más coherentes también y Claro, conscientes de ese proceso con lo que compramos, con lo que consumimos, cómo manejamos esos desechos, si lo llevamos a un lugar de reciclaje o si separamos. O sea, son como que se pueden ver pequeñas cosas, pero mientras vamos sumando y otras personas se van uniendo como a estos cambios, siento que es más visible. claro, y hay que empezar. No vamos a arreglar el mundo, ¿no? Es decir, pero por lo menos nuestro metro cuadrado, como dice una amiga mía, mi metro cuadrado va a estar bien. Es decir, yo voy a reciclar. Nadie recicla, no me importa, pero el delfín no se va a morir por mi botella de agua.
Es decir, yo no voy, claro, es así, yo ando con la que se llena, ¿sabes? Es decir, nada Exacto, desechable. Es decir, no voy a arreglar el mundo, me da dolor cuando veo las rumas de basura en las esquinas en Caracas, pero por lo menos ahí no está un desecho mío. exacto. Y Aquí de, tenemos un comentario, disculpa, de no, Joel González. En Venezuela, la Bolsa de Valores de Caracas está trabajando en desarrollar un índice de sostenibilidad para sus emisores participantes. ujú, Y también tenemos a Sermira Álvarez. Buenas tardes, esto es un comentario tipo ayuda. Trabajo con accesorios con material reciclado, pero ujú. la gente prefiere comprar los hechos por China. ¿Qué hacer para que mi negocio sea rentable? Ahí tenemos un problema de, sí, eso nos va a llevar más tiempo del que creo que tenemos disponible. Yo, Exactamente, sí. yo les, yo, esta, esta presentación se va a compartir, ¿verdad? ¿Con los participantes o Sí, no? sí, Ok, al sí. final ya hay una lámina con mis datos de contacto, si ella me quiere contactar y con todo gusto lo oriento, pero hay una confusión, ese es otro problema conceptual, que la gente cree que sostenibilidad es igual a rentabilidad. No hay ningún estudio concluyente que diga que tú eres sostenible y eres rentable. Ojo, es decir, no hay ningún estudio concluyente, ¿no? Entonces hay que ver, yo si quiere que me contacte y después yo veo con detalle eso. Y en cuanto a la bolsa de valores, tiene razón la persona que lo comentó, la bolsa de valores también está estudiando emisión de bonos verdes y tiene acuerdos con universidades para trabajar estos temas también. Aquí Víctor pregunta con lo que acabas de comentar, pero si no eres rentable, no eres sostenible, ¿no? Ya va. Históricamente, una empresa solo después que era rentable comenzaba a aplicar la sostenibilidad o estrategia de sostenibilidad. Eso ha cambiado en los últimos años y se han dado cuenta que quizás podemos aplicar conceptos de sostenibilidad y buscar objetivos relacionados con el tema antes de ser 100% rentables. Y eso ha ayudado a unas empresas. Lo que les quiero decir aquí es que no hay ningún estudio, por lo menos hasta de lo que yo conozco y he revisado bastante, que relacione de forma directa y proporcional o no, pero de forma directa, la rentabilidad con la sostenibilidad. ¿Me explico? Inclusive yo estoy tratando de idearme un modelito económico siendo economista, a ver cómo los vinculo. Lo único que hay común entre rentabilidad y sostenibilidad es la buena gestión de las empresas. Eso es lo que si no hay duda. Y Víctor tiene mi Maravilloso. celular si lo quiere discutir después. Maravilloso. Bueno, Mari, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias por este foro. Espero que se repita en una próxima edición, que nos acompañes con otro tema en el cual quieras poner foco. Y bueno, creo que nos deja pensando muchísimo esto también, el tema de si hay relación o no entre la sostenibilidad y la rentabilidad, pero creo que nos quedamos con ver la la sostenibilidad como un eje transversal en las organizaciones. Importante pensarlo así y no quedarnos solos con sostenibilidad, tiene que estar relacionado con el ambiente, sino No, que son muchas áreas que están interrelacionadas y que la sostenibilidad tampoco es igual para todas las empresas. correcto. Muchísimas gracias, Paula. Y gracias a Gracias. todos por sus preguntas y comentarios. Feliz tarde. Hasta el próximo miércoles. Chao. Gracias por acompañarnos.